Muchas gracias, compañeros, muy buenos días. El saludo al país federal. Hemos hablado en otros espacios similares respecto de la ecuación económica no federal que tiene nuestra Argentina, sobre todo en la distribución de los ingresos por recaudación, en un sistema muy centralista con una coparticipación que hace que la mayoría de las provincias dependa de los recursos del Estado Nacional. En los años 90, un diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Miguel Ángel Abella, propuso invertir la lógica de la recaudación, como sucede en otros países del mundo, que los estados municipales, provinciales, le transfieran después de recaudar el monto respectivo a la nación y no hacer al revés, que la nación concentra la mayoría de lo recaudado y después transfiere a las provincias recursos con un criterio que es muy discrecional y siempre políticamente asignado por el gobernante de turno. IDESA, el Instituto de Desarrollo Social, propuso, a partir de la situación que está desnudando la pandemia, que se sustituya ese esquema a través del cual la coparticipación distribuye los recursos que los estados municipales y provinciales recauden y que además se crea un fondo de convergencia para que esos recursos sean utilizados después para corregir las asimetrías que hay en la República Argentina. Asimetrías que quedan desnudadas en este cuadro que le vamos a mostrar, porque las provincias del centro generan un 78% del Producto Bruto Interno y allí tienen el 71% de la recaudación, de la población, perdón. Quiere decir entonces que hay 7 puntos de diferencia entre lo que generan y lo que tienen de población. Mientras que las provincias del sur producen el 9% del PBI y allí vive el 6% de la población. Mientras que en las provincias del norte se produce el 13% del PBI y vive el 23% de la población. Mientras que el centro y el sur tienen más riqueza de la cantidad de habitantes que allí moran, es evidente que todo el resto del país asiste al norte por esta desigualdad que tiene entre la generación de riqueza y la cantidad de población, que es aproximadamente de un 10%. ¿Por qué decimos que quedó desnudado en este escenario? Bueno, porque la economía es tan central dependiente que hoy, según los números de geolocalización de Google, la movilidad en el interior de la República Argentina está reducida solo en un 23%, mientras que la movilidad en Capital Federal y en Gran Buenos Aires está reducida a un 45%, es decir, que el país se mueve el doble de lo que se está moviendo en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Esto lo que deriva es en que haya un condicionante para poner en marcha la economía, porque está el tablero de la economía en términos tributarios en la capital federal. Y como la capital federal y el Gran Buenos Aires están inmovilizados, eso provoca, por más que haya movilidad en el resto de la Argentina, una inmovilización económica igual a la que tiene el AMBA, como ahora se lo está caracterizando a partir del problema de la pandemia. Es interesante ver cómo la coparticipación en las provincias es el principal sostén económico. La plata que recibe de la nación es lo que hace funcionar a las provincias, porque con este esquema, en promedio, las provincias viven con el 72%. Es decir, 7 de cada 100 pesos que gastan se los da el Estado Nacional en concepto de impuestos que se recaudan a las provincias y luego vuelven. Mientras que 3 de cada 10 pesos son impuestos provinciales propios. Con los impuestos provinciales propios las provincias no podrían funcionar, porque solamente tienen 3 de cada 10 pesos que recaudan. Respecto de la presión tributaria, el monto recaudado es el 28% del PBI.
aproximadamente. Es decir, que la plata que se recauda en impuestos es el 28% del Producto Bruto Interno de la República Argentina, pero que también se distribuye de manera desigual, porque de ese 28%, de esos 28 puntos, 23 puntos son de impuestos nacionales, mientras que 5 puntos son de impuestos provinciales. Pero de los 23 puntos que son de impuestos nacionales, solo vuelven a la provincia 8 puntos de ese Producto Bruto Interno. Es decir, que las provincias pierden por todas las vías. ¿Por qué no se sentó a discutir desde la democracia recuperada en 1983 hasta nuestros días, el país todo a rediseñar este esquema tributario? Es una pregunta sin respuesta, o las respuestas que tenemos son de aproximación. Bueno, siempre vivimos en emergencias que justifican postergar las definiciones importantes hacia adelante. Esta es trascendente por las desigualdades que incluso la pandemia ha desnudado y profundizado respecto de un escenario económico desigual, en donde siempre las provincias terminan perdiendo. Así son las cosas. Así.